Sentirse estancado es una sensación muy desagradable. Imaginemos que nos encontramos en una encrucijada y que tenemos tres caminos delante de nosotros. A pesar de contar con más de una opción y de saber más o menos cuál es nuestra favorita, nos quedamos quietos. Así pasan días, semanas, meses e incluso años. Por algún motivo que desconocemos, no logramos combatir el estancamiento que tanto nos está limitando. Esto es algo que muchas personas, por no decir todos, han experimentado en alguna ocasión de su vida. Algunas incluso más de una vez. Esta sensación suele aparecer cuando no tenemos metas ni propósitos. Los días son todos iguales, grises, y esto puede hacer que sintamos una fuerte angustia. Nos bloqueamos y continuamos en el mismo lugar porque no sabemos cómo salir de esta situación. La psicóloga Judith Duque Camargo, en su artículo Carl Rogers, Reflexiones teórico-prácticas, recoge algunos testimonios de sus pacientes que se sienten estancados. Uno de ellos, Jorge, decía lo siguiente: antes tenía certezas, hoy solo muevo mi cuerpo en forma mecánica. Mi mundo se volvió del tamaño de mi alrededor. Otra paciente que no quiso dar su nombre señalaba: yo le he dado todo a mi esposo, incluso los hijos. Yo no quería, pero acepté, y ahora me siento sola. Mi vida no tiene sentido, ya estoy vieja, mis oportunidades se acabaron. Pareciera que todos ellos estuvieran nadando en una piscina llena de lodo en la que, por mucho que piensen en diferentes opciones, no logran ver una salida. Esto es lo que ocurre cuando nos sentimos estancados. No somos capaces de ver más allá, es como si hubiésemos perdido toda esperanza. A veces, esto tiene que ver con ciertas creencias que cargamos a nuestras espaldas o con determinados miedos que nos están impidiendo dar el paso. Cuando el trabajo no nos llena o no hacemos lo que queremos, un viaje, aprender un idioma, cambiar de residencia, independizarnos, son nuestros miedos e inseguridades los que nos pueden llevar a asumir que esto es lo que hay. Sin embargo, el tedio y el hastío de los días que pasan sin que los disfrutemos tal y como nos gustaría puede hacer que paguemos un alto peaje. Algunas formas de combatir el estancamiento. Si creemos que estamos estancados y llevamos así mucho tiempo, se suelen tomar de referencia los 6 meses, es importante que busquemos ayuda profesional. No obstante, existen algunas formas de hacerle frente si este aparece en momentos puntuales. Primero, tomarnos un respiro. Puede que no nos hayamos detenido ni dado la licencia de reservar un tiempo para nosotros mismos y pensar realmente qué es lo que queremos. Si no hacemos esto, será muy difícil tomar una decisión, permaneciendo siempre en la duda mientras tenemos la sensación de que nos consumimos. Segundo, recordemos el empuje. Hubo una razón para que hubiésemos tomado determinadas decisiones, pero la rutina, la falta de motivación y muchos de los hábitos que adquirimos nos hicieron olvidarnos de ello. Recordemos el porqué de nuestra elección. Si ya no nos llena lo que hacemos, si hemos cambiado, quizás sea el momento de escoger otro camino. Tercero, buscar inspiración. Podemos contactar con personas que nos inspiren, leer libros, ver documentales o implicarnos en actividades nuevas. La inspiración hay que salir a buscarla, es una de las claves para combatir el estancamiento. Recordemos lo que dijo Sigmund Freud: cuando la inspiración no me encuentra, hago medio camino para encontrarla. Un ejercicio de visualización. Hay un ejercicio de visualización que algunos profesionales llevan a cabo en sus consultas y que resulta esencial para combatir el estancamiento. Este nos permite ser conscientes de hacia dónde queremos, identificando así los pasos que tenemos que dar. La manera de hacer este ejercicio es la siguiente. Empecemos por relajarnos, respirar hondo y cerrar los ojos. Tras esto, vamos a visualizarnos delante de una puerta que vamos a abrir. Tras ella, nos encontraremos con nuestro yo futuro y debemos fijarnos en la edad que tiene. Quizás 60, 70 o 80 años. Para cada persona será diferente. Si nos hemos visualizado con 70 años y en el momento actual tenemos 25, empezaremos a hacer un recorrido por todas las edades. Nos visualizaremos primero con 30 años y continuaremos de 10 en 10 hasta llegar a los 70. En cada una de estas etapas de nuestra vida nos preguntaremos: ¿qué estamos haciendo? ¿Dónde vivimos? ¿De qué trabajamos? ¿Tenemos hijos?
¿Viajamos? También nos fijaremos en si tenemos pareja, cuáles son nuestras amistades y la relación con nuestra familia. El ejercicio finalizará visualizando cómo abrazamos a nuestro yo de 70 años. Este ejercicio no sienta ningún precedente, pero sí nos dará una idea de lo que queremos hacer. Por ejemplo, si nos visualizamos viajando a diferentes lugares o trabajando en una empresa de un sector en el que aún no nos hemos formado, esto nos permitirá tomar algunas decisiones ahora mismo. Quizás apuntarnos a cursos de formación relacionados con aquello a lo que nos gustaría dedicarnos o ahorrar para nuestro próximo viaje. Pasar a la acción para combatir el estancamiento. A pesar de todo lo que podemos hacer para combatir el estancamiento, lo importante es pasar a la acción. No podemos quedarnos en nuestra mente en un mar de dudas sin pisar la costa. Tenemos que empezar a dar pasos, mejor si son pequeños, para ir acercándonos a todos nuestros objetivos. El estancamiento nos lleva muchas veces a postergar cursos, estudios e incluso nos hace perder oportunidades muy valiosas. Pero todo esto puede cambiar. Afrontar los miedos y empezar a cambiar pequeñas cosas nos permitirá sentir que avanzamos y que salimos de esa zona en la que nos hemos sumergido y que es tan incapacitante. ¿De dónde nace la motivación para realizar una acción? En general, tenemos muchos deseos, una motivación con infinitas variantes, la de vivir. Queremos conseguir muchos objetivos, aunque para alcanzarlos necesitamos realizar conductas. Un ejemplo lo encontramos en la larga e inverosímil lista, para la mayoría de los mortales, de propósitos de Año Nuevo. Sin embargo, muchas de estas actividades son costosas en cuanto a recursos, por lo que en muchas ocasiones las posponemos, aplazando o renunciando de esta manera a los objetivos. Para empezar a realizar estas actividades encaminadas a un objetivo, necesitamos estar motivados. La teoría de la preparación motivacional nos indica que la motivación va a estar determinada por dos componentes esenciales, el deseo y la expectativa de satisfacer ese deseo. El deseo se refiere a un resultado que una persona añora en un momento dado. Estos deseos pueden ser de todo tipo, materiales o simbólicos, incluso mixtos. Normalmente, estos deseos son activados por presiones externas. Si mi deseo es ponerme en forma, seguramente este deseo surja de la presión social que mi entorno ejerce sobre mí, o porque creo que incluir la actividad física dentro de mi rutina va a mejorar mi sensación de bienestar. El deseo posee dos aspectos fundamentales, su contenido y su magnitud. El contenido se refiere a lo que el individuo quiere y la magnitud indica cuánto lo desea. Siguiendo con el ejemplo anterior, el contenido sería tener una forma física aceptable y la magnitud sería cuánto deseo tener una forma física aceptable. Entendiendo que este cuánto es subjetivo. Lo que para ti puede ser mucho, para mí es poco o al revés. Y variable. Puedo desearlo mucho ahora y no tanto dentro de un rato. Por otra parte, el otro componente, la expectativa, se refiere a la probabilidad estimada de que este deseo se satisfaga. Esta probabilidad la podemos atribuir consciente o inconscientemente y va a depender de la experiencia. Si en otras ocasiones nos propusimos ponernos en forma y no lo conseguimos, la expectativa de conseguirlo va a ser baja. Sin embargo, esta estimación probabilística también puede depender de la influencia social. Si nuestros amigos confían en que podamos conseguirlo, nuestra expectativa va a ser mayor. Otros factores también pueden influir, como los optimistas que seamos o el precio que tengamos que pagar en caso de no cumplir el objetivo, una apuesta por ejemplo. Entre la expectativa y el deseo es el más importante. Aunque la expectativa sea grande, si no existe deseo, no vamos a iniciar las actividades necesarias para conseguir un objetivo. Aunque si el deseo existe, cuantos mayores sean las expectativas, más probable será que intentemos satisfacer ese deseo. La expectativa hace que el deseo parezca más realista. El deseo, en cambio, es el agente que precipita la acción y vence la pereza. Como hemos dicho, ni el deseo ni las expectativas suelen ser constantes. De hecho, tanto en su punto de partida como en su evolución, suele existir una asociación entre los dos componentes. En algunos casos, el deseo y las expectativas pueden estar relacionados positivamente, mientras que en otros casos, la relación puede ser negativa. Esta relación se puede interpretar desde dos puntos de vista: la influencia del deseo en las expectativas y la influencia de las expectativas en el deseo.
En el primer caso, el deseo puede influir positivamente en las expectativas. De este modo, cuanto más fuerte es el deseo, mayores van a ser las expectativas de tu satisfacción. En el segundo caso, a mayores expectativas, mayor va a ser el deseo. Volviendo a nuestro ejemplo, según el primer caso, cuanto más ganas tengas de estar en forma, más voy a creer que puedo conseguirlo. Según el segundo caso, cuanto más crea que puedo ponerme en forma, más voy a querer estar en forma. La formación de objetivos o metas. Para que nuestro deseo se convierta en un objetivo, tenemos que comprometernos con ese deseo. Para ello, el deseo y las expectativas tienen que ser altas. Si no nos comprometemos con un deseo, este puede ser favorable, pero no tanto como para intentar conseguirlo. El compromiso es el asiento del deseo y de alguna forma el seguro de su permanencia, la resiliencia de su existencia. Tanto los deseos como las expectativas van a condicionar el grado de preparación motivacional, tanto si nos comprometemos como si no nos comprometemos. Para llegar a comprometernos, el nivel del deseo y el de las expectativas deben superar un umbral. Si alguno de los dos no supera ese umbral, el deseo no se va a convertir en un objetivo. La preparación motivacional. De este modo, si la magnitud de un deseo no es suficiente para superar el umbral del compromiso, ese deseo no será un objetivo. Retomando el ya citado ejemplo de la forma física, si las ganas de estar en buena forma y la expectativa de lo que podemos conseguir no nos llevan a comprometernos, estar en buena forma no será nuestro objetivo de año nuevo. Resumiendo, si tenemos deseos de año nuevo que queremos cumplir, es esencial que estos deseos sean fuertes, para que se conviertan en objetivos. Para ello, es necesario que confiemos en que podemos conseguirlos, para cual el apoyo de las personas cercanas va a ayudar. Una vez que nos comprometemos y comenzamos a realizar las actividades necesarias para satisfacer esos deseos o conseguir esos objetivos, hay que mantener el nivel de compromiso. Para ello, la magnitud del deseo y las expectativas no deben bajar o en caso contrario, la actividad cesará. Si te gustó este audio, dale clic en me gusta, compártelo y no olvides suscribirte. Te habla Alejandro Páez, te envío un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.